El caso de las hermanas Cheong. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Francisco Juan Larrañaga nació en Filipinas en 1977, de padre español Manuel Larrañaga y madre filipina Margarita Osmeña. Originario del municipio Alegría de Oria, en la provincia de Guipúzcoa, en el País Vasco, Manuel viajó a Cebú, la segunda ciudad más importante de Filipinas, en busca de la gloria como pelotari, como se conoce a los jugadores de pelota vasca, un deporte tradicional del norte de España y suroeste de Francia. Allí se estableció y acabó casándose con Margarita, procedente del clan Osmeña, una prominente familia de políticos que se remontaba al patriarca Sergio Osmeña, quien se desempeñó como gobernador de Cebú, presidente de Filipinas y tuvo una larga carrera en la administración pública. Los Larrañaga tuvieron 3 hijos. La primogénita llevaba el nombre de María Milagros. Francisco fue el segundo, y unos años más tarde recibieron a Imanol, el menor de los 3. Durante su adolescencia, Francisco adquirió notoriedad por participar en peleas y la etapa fue algo problemática. En 1995 fue señalado por una riña en el estacionamiento de su colegio. El incidente no pasó a mayores y fue descartado, pero dejó su nombre inscrito en los archivos de delincuentes juveniles de la Oficina Nacional de Investigación NBI. A finales de los años 90, María, la hija mayor de los Larrañaga, contrajo matrimonio con Jaime y juntos se encargaron de ayudar a Manuel y a Margarita con todo lo relacionado con la hacienda familiar de Cebú. Imanol, el hijo menor, emigró a los Estados Unidos y Francisco se trasladó hasta Manila, capital de Filipinas. En esa ciudad, a más de 800 kilómetros de la residencia familiar, el joven cursaba estudios en el Centro de Artes Culinarias. La vida de la familia Larrañaga se cruzaría posteriormente con la del matrimonio formado por Dionisio y Telma Cheong, una pareja chino-filipina que tenía 2 hijas, Jacqueline, de 23 años, y Marijoy, de 21. En el pasado, Dionisio trabajó en una empresa de camiones del controvertido empresario de Cebú, Peter Lim, quien había sido acusado repetidamente de ser un destacado capo de la droga en la región. Por esa razón, a mediados de 1997, Dionisio fue citado para testificar contra el narcotraficante en una audiencia en el Congreso. El miércoles 16 de julio de 1997, llovía copiosamente. Julio en Filipinas es el apogeo de la temporada del monzón, una época en la que las tormentas y los deslizamientos de tierra arrasan pueblos enteros y matan a cientos. Jacqueline y Marijoy salieron del trabajo y fueron hasta el centro comercial Ayala Mall. La familia esperaba que estuvieran en casa a las 10 p.m. A Telma empezó a preocuparle que sus hijas tuvieran dificultades para volver debido a la lluvia. Davidson Valiente Rusia era un joven filipino que había vivido en los Estados Unidos, por lo que su dominio del idioma inglés era bastante fluido. En aquel país, Davidson fue miembro de una pandilla y como delincuente convicto fue sentenciado a prisión 2 veces por delitos de robo y falsificación. Ese miércoles 16 de julio a las 2 de la tarde, Davidson recibió una invitación de Rowan Adelawan para un gran evento horas más tarde, y él imaginó que sería una fiesta.
A las 10:30 de la noche, Rowan se encontró con Josman Aznar en la parte trasera de un centro comercial, y allí se les unió Davidson, a quien le pidieron que subiera con ellos a un auto blanco. Los tres viajaron juntos hasta que Josman detuvo el auto frente a un cobertizo de espera donde estaban Jacqueline y Mirajoy. Rowan invitó a las dos a ir con ellos, pero las chicas se negaron. Furiosos, Rowan y Josman las arrastraron hasta el auto. Entonces Rowan golpeó a las dos hermanas para asegurarse de que se desmayaran antes de esposarlas juntas. Josman condujo hasta una farmacia y preguntó a los lugareños por furgonetas para alquilar. Pero como no había ninguna disponible, se vio obligado a conducir el mismo coche hasta una vivienda, donde se encontraron con Francisco Larrañaga, James Anthony Uy, James Andrew Uy, Alberto Caño y Ariel Balazang. Al finalizar, Josman ordenó a Rowan y a Ariel que empujaran a Mirajoy por el acantilado hacia un barranco. Luego Rowan golpeó a Jacqueline nuevamente hasta que se desmayó, y regresaron al centro Ayala, donde Davidson se despidió de la pandilla. A la mañana siguiente, Dionisio y Thelma hicieron la denuncia de la desaparición de Jacqueline y Mirajoy. Aunque debido a la edad de las chicas, la policía al principio no se lo tomó demasiado en serio. No era raro que personas de poco más de 20 años estuviesen fuera de casa durante varios días. El panorama se complicó cuando, transcurridas 48 horas, Rudy Lazaga, un local de Carcar City, un municipio de la provincia de Cebú, encontró un cuerpo al fondo de un barranco y lo comunicó a la policía. Se trataba del cadáver de Mirajoy. El mismo presentaba indicios de haber sufrido abuso sexual. El crimen conmocionó a la población, tanto por la crueldad del mismo como por el dolor de Dionisio y Thelma. La policía buscaba desesperadamente resolver el caso y en ese sentido ofreció una recompensa a quien suministrase información. La investigación fue asignada a Pablo Labra. El intenso escrutinio de los medios y el público para encontrar al responsable del crimen se volcó entonces sobre él, por lo que se dio a la tarea de hurgar en los registros policiales, a fin de dar con alguna pista, pese a la nula evidencia. Labra compiló un listado de sospechosos que presentó al Departamento de Justicia filipino. El sospechoso destacado que atrajo la atención de los medios fue Francisco. La policía lo conocía debido a algunas peleas, en particular la denunciada en 1995. El 15 de septiembre, hombres armados vestidos de civil se aparecieron en la escuela de gastronomía donde Francisco estudiaba. Lo rodearon y, sin mostrar credenciales de policías, le solicitaron, de modo amenazante, que se presentase al día siguiente en la comisaría de Cebú para un interrogatorio por el asesinato de las hermanas Cheong. A partir de aquel punto, todo en el caso fue una suma de elementos extraños. Entretanto, Dionisio, el padre de las dos jóvenes, se negó a testificar contra su anterior empleador. En Cebú hubo quienes alegaron que el grupo de policías que detuvo a Francisco trabajaba para Peter Lim como guardaespaldas y que tanto Dionisio como su familia fueron amenazados cuando anunció que abandonaba la organización con mucha información en su poder. Francisco y los otros 6 jóvenes fueron apresados, todos menos Davidson. A Francisco se le consideró líder de la pandilla y la prensa los bautizó con el nombre de Los 7 de Cebú. Los trasladaron a un centro de rehabilitación para menores o PBR, por sus siglas en inglés. Los Larrañaga no entendían cómo, pese a no tener pruebas en su contra, Francisco era considerado sospechoso. Les parecía más raro aún que la detención la hicieran basándose solo en un historial de peleas sin consecuencias graves. Por tal razón, argumentaban que la detención era ilegal. 6 meses después, la policía recibió una pista acerca de supuestos gritos que se escucharon la noche del crimen en la hacienda de los Larrañaga, y acto seguido, los agentes llegaron al predio con la intención de ahondar en las pesquisas. Registraron el terreno.
e hicieron excavaciones siguiendo órdenes directas del presidente de ese entonces, Joseph Estrada. Pero tras mucho intentar, no encontraron nada. En la finca no había ningún cadáver. El 8 de mayo de 1998, 10 meses después del incidente, Davidson dio un paso adelante para confesar. Al ser interrogado por los agentes, dijo que lo hecho aquella noche a Jacqueline y Mary Joy lo obsesionó hasta el punto de tener pesadillas recurrentes sobre el crimen. Asumió lo que le ocurría como un llamado de conciencia para entregarse a las autoridades y testificar contra los otros sospechosos. Según lo relatado, él participó en el secuestro y violación, pero no así en el asesinato. Davidson señaló a Francisco como autor intelectual del crimen, pero sus compañeros de estudio del Centro de Artes Culinarias de Manila lo desmintieron. En total, 42 testigos aseguraban que Francisco estaba en Manila el 16 de julio de 1997. Ese miércoles se presentó en el aula para rendir su examen parcial, y la asistencia tomada por un profesor así lo confirmaba. Al anochecer fueron en grupo a celebrar. Estuvo con ellos en un bar hasta las 3 de la mañana siguiente y había una fotografía de la reunión, por lo que resultaba imposible incluso que hubiese podido tomar un vuelo rápido hasta Cebú. No obstante, la policía ni siquiera consideró tomarles declaraciones a todos los que podían echar por tierra su aparente solución del homicidio de las hermanas. Para colmo, los 7 acusados aseguraban que no conocían a Davidson. De hecho, entre ellos mismos, algunos nunca se habían visto antes. Se conocieron durante la terrible circunstancia de ser detenidos por el doble homicidio. De cualquier modo, la policía le otorgó inmunidad a Davidson por contar la historia y transcurrido un año de los sucesos, tuvo lugar el juicio, en medio de una gran resonancia mediática. Al no existir la figura del jurado en Filipinas, la decisión estaba en manos del juez Martín Ocampo, quien admitió a Davidson como principal testigo pese a sus antecedentes penales. En cambio, a Francisco no le permitió declarar durante el proceso. La controversia continuó cuando Davidson y Thelma, la madre de las hermanas asesinadas, comenzaron a verse. La mujer le obsequió ropa durante su cumpleaños, como muestra de agradecimiento por su cooperación. Algo que resultaba sorprendente si se tomaba en cuenta que Davidson había confesado que fue copartícipe de los sucesos. A pesar de no ser confiable y tener un historial delictivo, el testimonio de Davidson fue la base sobre la cual se llevó a cabo una recreación del crimen que fue transmitida a nivel nacional antes de que la defensa presentara su caso. A pesar de su repugnante relato de los hechos de esa noche, en la percepción del público, Davidson era visto como un héroe. Sin embargo, el abogado defensor alegaba que el testimonio del joven se obtuvo mediante torturas y amenazas. Los testigos de Francisco, incluidos sus profesores, declararon bajo juramento que él estaba en Manila y no en Cebú. Sin embargo, el tribunal de primera instancia consideró irrelevantes estos testimonios, los rechazó por provenir de amigos del acusado y no fueron admitidos. Personal de aerolíneas y aeropuertos también acudió al juzgado con sus registros de vuelo, indicando que Francisco no realizó ningún vuelo el 16 de julio de 1997 ni se encontraba a bordo de ninguna aeronave fletada que aterrizara o despegara en Cebú en las fechas correspondientes. Asimismo, nunca se practicaron pruebas de ADN del único cadáver hallado, el de Mary Joy. Mientras la defensa de Francisco insistía en la valiosa evidencia que podían aportar las pruebas de ADN, la familia Cheong se negaba rotundamente, de forma inexplicable, a que hicieran ese tipo de experticias. Tampoco quedó acreditado judicialmente que el cadáver fuera el de Mary Joy. 2 años después, Francisco y los demás acusados fueron trasladados al tribunal para escuchar el veredicto. Vestían camisetas amarillas con las iniciales BBRC del Bagong Buhay Rehabilitation Center. Cuando el juez los declaró culpables, se escuchó una fuerte ovación de los presentes.
En el rostro de Francisco podía leerse incredulidad, pero también resignación. Luego recibió el abrazo de su madre. Thelma estalló en gritos histéricos y parecía estar al borde del desmayo en aquella sala calurosa y atestada de representantes de los medios. La mujer gritó que quería verlos muertos. Entre los gritos de Thelma, una familiar vociferaba que la mujer estaba canalizando el espíritu de Jacqueline. Condenados a cadena perpetua, los 7 jóvenes fueron conducidos por agentes hasta fuera del recinto, donde les esperaba un público que clamaba por la pena de muerte. En el interior del vehículo policial, Francisco parecía cansado de aquel espectáculo. Él y los otros imputados fueron transferidos de Cebú a la prisión de máxima seguridad en Manila. Davidson quedó en libertad. Según la ley filipina, un veredicto de culpabilidad llevaba asociado como castigo la pena de muerte. Pero el juez Ocampo admitió que no había pruebas suficientes de que el cadáver fuera el de Mary Joy y reconoció estar bajo una tremenda presión cuando fue interrogado por los periodistas. Lo cierto es que la policía solo había encontrado un cuerpo al que no se le analizó el ADN. Incluso, en un primer reconocimiento, los Cheong negaron que fuera una de sus hijas, ya que era de menor estatura. Pese a esto, se dio por cierto que era el cadáver de Mary Joy. Como si fuera poco, el agente que se encargó del asunto en el FBI filipino, Florencio Villarín, fue apartado del caso. Entre sus hipótesis se incluía que la familia Cheong habría escondido a sus hijas para ponerlas a salvo de la mafia china, para la cual trabajó el padre. De hecho, la familia Cheong, ávida de venganza más que de justicia, buscó apoyo en el presidente Estrada y apeló la sentencia de cadena perpetua para elevar la condena a la pena capital. 5 meses después, el juez Ocampo, de 67 años, fue hallado muerto en una habitación de hotel en Cebú, junto a una nota que decía que no quería morir de viejo. Un informe del equipo de investigación policial dijo que el juez tenía una mente suicida, pero Havana, su hermana, no creía en la teoría del suicidio, pues afirmaba que él le comunicó explícitamente por teléfono que quería servir como juez hasta los 70 años. En 2004, la Corte Suprema elevó la sentencia de cadena perpetua a muerte por inyección letal. Margarita y Manuel, al igual que millones de personas en Filipinas, escucharon la noticia de la apelación por televisión. Decidido a defender su inocencia y amparado en su condición de ciudadano español, Francisco grabó un video dirigido a las autoridades de ese país y a la Unión Europea. Soy Paco Larrañaga, soy un español. 8 años se llevo en un cárcel aquí en Filipinas y soy inocente. Todos los miembros de la familia Larrañaga trabajaron para tratar de obtener una justicia verdadera. Dedicaron largas horas a la traducción de documentos y también hicieron llamadas a periodistas y organizaciones no gubernamentales para recordarle al mundo el caso del joven. El Congreso español se pronunció al respecto y los medios de comunicación comenzaron a darle cobertura. Pero a los Larrañaga se les agotaba el tiempo y su hijo podía pagar con su vida un crimen que no había cometido. Amnistía Internacional se manifestó a favor de Francisco en espera de un pronunciamiento por parte de la presidenta de Filipinas, Gloria Macapagal Arroyo, quien había sustituido al presidente Estrada tras su destitución por cargos de corrupción. A la familia Larrañaga solo le quedaba el último recurso: apelar al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Enviaron la aplicación correspondiente, una pieza gigantesca con detalle de todas las irregularidades y particularidades del juicio. Y para su sorpresa, recibieron respuesta a la semana siguiente. El comité emitió un fallo dirigido a Filipinas en el que se resaltaba la insuficiente evidencia del proceso y que, para Naciones Unidas, equivalía a la denegación de justicia. En tal sentido, afirmaban que los derechos constitucionales de Francisco fueron violados y que la Corte Suprema falló al no responder de manera adecuada. Por ende,
el Estado filipino debía proporcionar una solución efectiva que incluyese la derogación de la pena de muerte. También, el ilustre Colegio de Abogados de Barcelona mencionó que la ejecución de un ciudadano español violaba el principio de reciprocidad en el derecho internacional, y señaló que si un ciudadano filipino era declarado culpable en España, la justicia de ese país no le impondría la pena de muerte ni le permitiría la extradición a ningún país que impusiera la pena capital. En noviembre de 2005, el ministro español de Defensa, José Bono, viajó a Filipinas a reunirse con la presidenta Arroyo, quien le expresó que había decidido dejar sin efecto la pena de muerte contra Francisco. El ministro Bono se comunicó enseguida con Margarita para darle la noticia. Transcurridos 6 meses, en junio de 2006, Arroyo abolió la pena de muerte en Filipinas. Debido a las relaciones entre ambas naciones, en 2007, España y Filipinas firmaron un acuerdo de cooperación para el traslado de personas sentenciadas en los dos países. Dicho acuerdo permitía a condenados de cualquiera de las dos naciones regresar a su país de origen y cumplir allí su sentencia. Miguel Ángel Moratinos, ministro español de Asuntos Exteriores en ese entonces, declaró que la nación toda estaría de júbilo si Francisco pudiese cumplir el resto de su condena en una cárcel española en cuanto entrara en vigor el tratado. En la madrugada del 5 de octubre de 2009, Francisco fue convocado a la oficina de la cárcel. Se le facilitó un chaleco antibalas y abordó el avión rumbo a España, escoltado por agentes de la Interpol. Los otros 6 jóvenes se quedaron para cumplir sus condenas en Filipinas. Francisco admitió que su traslado lo hacía sentir mal porque, de un modo u otro, dejaba de lado a personas que lo habían apoyado mucho en Filipinas, incluso a sus compañeros de condena, que no tenían la suerte de contar con la doble nacionalidad de la que él sí disponía. Thelma expresó su consternación por la decisión y dijo que, a pesar de la ciudadanía española de Francisco, el delito fue cometido en Filipinas y, por ende, allí debía pagar su condena. Pero el propio consejero legal presidencial, Raúl González, manifestó su preocupación de que Filipinas podría ser tildada de Estado canalla si no cumplía con las disposiciones del tratado. Un año después, como parte del proceso, en España, la Junta de Revisión de la Cárcel declaró que recomendaba a Francisco para que recibiera el beneficio de libertad condicional, pero impuso como única condición que él admitiera su culpabilidad. Pero él no estuvo de acuerdo, pues consideraba ridículo que lo hubiesen trasladado, asumiendo su inocencia para, tiempo después, solicitarle que admitiera ser culpable de un crimen que no cometió. Para Francisco, era preferible ser sentenciado de nuevo a pena de muerte. Durante su estancia en la cárcel de Martutene, en San Sebastián, optó por trabajar en la enfermería. Sentía que allí podía ser más útil que en la cocina, y además le daba un sentido a todo aquel encierro que consideraba injusto. Debido a la condena ya cumplida, desde 2015, a Francisco le fue asignado un segundo grado penitenciario, que contemplaba permisos terapéuticos ocasionales, unos días cada mes, que la Junta Penitenciaria decidía según su criterio, lo que significaba la opción de salir durante el día para estudiar y trabajar. El gobierno español solicitó su indulto a Filipinas, ya que el tratado de extradición entre ambos países no permitía concederle la libertad, puesto que la República de Filipinas conserva la jurisdicción sobre el caso. En la última entrevista que concedió a la prensa en 2015, afirmó que esperaba que el trabajo le permitiese tomar sus propias decisiones y tener algo suyo, distinto a su celda y ganado por mérito personal, sin concesiones de su familia o del Estado español. Asimismo, afirmaba que su sueño era cocinar con Carlos Arguiñano, célebre empresario y cocinero español. En cuanto al pasado, Francisco aseguró que no guardaba ni rencor ni odio. Desconocía quiénes eran los responsables, pero sí le gustaría saber la verdad y que todo quedará aclarado. Al preguntársele sobre la posibilidad de volver a Filipinas o el escenario de un nuevo juicio,
dijo que regresaría sin pensarlo, siempre y cuando le concedieran un nuevo proceso, con la posibilidad de defenderse que le fue negada para poder contar su verdad. De hecho, a Francisco no le importaría estar más tiempo en prisión si esa fuese la condición para tener un juicio justo y que la verdad saliera a la luz. En 2016, Nicanor Escalona Faeldón, entonces director general de la Oficina de Correccionales de Filipinas, aprobó la libertad condicional de 4 de los otros jóvenes acusados basándose en su buena conducta. No obstante, la decisión motivó al presidente Rodrigo Duterte a despedirlo de su cargo. La familia Chiong le agradeció a Duterte y los convictos fueron devueltos a prisión. A más de 2 décadas del incidente, todavía quedan preguntas sin respuesta sobre lo que sucedió realmente durante la noche en que Mary Joy y Jacqueline Chiong fueron asesinadas. En ausencia de los 2 cuerpos de las hermanas, Cebú es todavía un hervidero de cábalas y enrevesadas hipótesis sobre el crimen más famoso ocurrido en los últimos años en la ciudad. A sus intentos de resolución se han apuntado todo tipo de clarividentes que aseguran que Jacqueline y Mary Joy solo desaparecieron y hoy llevan una doble vida en Estados Unidos. En todo caso, y aunque el gobierno filipino no lo diga en voz alta, el caso de Francisco fue fundamental a la hora de que Filipinas se convirtiese en el 4º país de la región del sudeste asiático. Los otros son Australia, Nueva Zelanda y Timor Oriental, sin pena de muerte. La historia de Francisco y de la familia Larrañaga muestra el coraje del ser humano, la fuerza de voluntad que sale a relucir en situaciones altamente hostiles y la capacidad de sobrevivir sin llenarse de rencor, sino buscándole un propósito a la vida. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.